mensaje que inicié la semana pasada, hablando acerca de la supremacía de la ley de Dios. Este mensaje está basado en el Salmo 119. Sí. No sé si está apagado acá o está prendido el receptor este. ¿Me regalan unos minutitos mientras arreglamos esto, por favor? Sí. 2, 3, ahí está. Listo. ¿Cómo se llama el tema? La supremacía de la ley de Dios. Yo les decía las semanas pasadas que aunque estamos hablando acerca de la ley de Dios, no se está refiriendo exclusivamente a los 10 mandamientos que Dios le dio a Moisés. Yo les decía que hay más de 600 leyes o mandamientos que Dios ha dado no solamente al pueblo de Israel, sino a todos los cristianos de todos los tiempos, leyes, mandamientos que quedaron establecidos aquí en la Biblia para que todos pudiésemos cumplirlos, ¿sí? Y de eso estamos hablando precisamente, de hacer de la palabra de Dios nuestra regla de conducta. Dijimos que Dios, como el ser supremo y soberano, como la máxima autoridad, Él tiene el dominio absoluto sobre todo y sobre todos. Por lo tanto, sus palabras, sus dichos, sus leyes, sus mandamientos también lo son. Son supremos, están por encima de cualquier autoridad. Por ejemplo, en el Salmo 33, el autor de este salmo, que no se sabe cuál es el nombre del autor, pero él escribió en el Salmo 33:4, recta es la palabra de Jehová, es recta, y toda su obra es hecha con fidelidad. En el Salmo 145, hablando precisamente de no solo de la supremacía de Dios, sino también de la palabra, David escribió en el Salmo 145, versículo 3, grande es Jehová y digno de suprema, altísimo, de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable, que significa también es insondable o es impenetrable. No podemos entrar a poder tratar de entender la grandeza de Dios. No acabaríamos porque somos muy finitos y Dios es infinito. Así que estamos estudiando pues de manera general, aunque el Salmo 119 se divide en 22 estrofas o 22 porciones. Cada una de estas 22 porciones son un tema que incluye 8 versículos cada uno, pero no estamos estudiando tema por tema. Serían 22 temas los que daríamos de este Salmo 119. Estamos tratando solamente de extraer algunas enseñanzas relacionadas con la supremacía de la ley de Dios a la luz de este Salmo. Dijimos que el tema principal del Salmo se relaciona con las virtudes de la ley divina, la cual contienen el corazón de Dios. Ahí en este Salmo podemos conocer el corazón de Dios, porque su palabra, ya todos sabemos, es completa, es plena, es perfecta y por lo tanto es muy confiable. ¿Cuántos confían en la palabra del Señor? No basta solamente con conocer a Dios. Conocemos a Dios cuando estudiamos y meditamos en su palabra. Por eso es muy importante conocer a Dios a través de la palabra. Aquí está revelado todo lo que es la esencia de Dios, el carácter de Dios, lo que es Jesús, lo que es el Espíritu Santo. Aquí está en la Biblia. La semana pasada iniciamos estudiando 4 puntos básicos que yo describí ahí. El número 1, hablamos acerca de el contexto en el cual se escribió
este Salmo 119. Y dijimos que el autor lo escribió en medio de un panorama de calumnias, de burlas, de mentiras, de persecuciones, de diferentes pruebas y necesidades. Pero debido a su relación íntima que él tuvo con Dios o que tenía con Dios y su conocimiento que tenía de la palabra de Dios, de la ley de Dios en aquel tiempo, lo ayudaron a soportar todo ese panorama de burlas, de críticas. En el Salmo 119 nos muestra ahí para confirmar este punto, versículo 23 dice: príncipes se sentaron y hablaron contra mí. Dijimos que otra versión dice: aunque me ataquen y hablen mal de mí. ¿Qué hacemos cuando hablan mal de nosotros? ¿Qué hacemos? ¿Qué haces tú cuando que te das cuenta que alguien habló mal de ti, que alguien te difamó o dijo cosas que sí los hay, ¿verdad? Bueno, lo que hacía el salmista, dice ahí la Biblia, que él meditaba en sus estatutos y además depositaba su confianza en la palabra de Dios. El segundo punto que vimos fue acerca de la importancia de la exaltación de la palabra del Señor. ¿Qué significa esto? Que para todos los creyentes la palabra de Dios no solamente debe de ser la máxima autoridad, sino debe de ocupar un lugar de preponderancia aquí en nuestro corazón, de primer lugar. Por eso Jesús dijo: busquen primero el reino de Dios y su justicia. Buscar el reino de Dios tiene que ver con buscar aquí en la Biblia su palabra, sus consejos, sus mandamientos y vivirlos. ¿Por qué digo esto? Porque todos sabemos, esto no es nada nuevo, vivimos en medio de un mundo rodeado de todo tipo de maldad, de todo tipo de tentaciones, y toda esa maldad y todas esas tentaciones pretenden arrastrarnos para que nosotros, los cristianos, nos conformemos o nos amoldemos a las conductas de este mundo. Hay que tener mucho cuidado. El mundo está ejerciendo mucha presión de diferentes formas y de diferentes maneras. Por eso Pablo le aconsejaba a los romanos en el capítulo 2, les dice: no se conformen a este siglo. Ahí siglo significa a esta época, a este tiempo, o sea, no se amolden. La Nueva Traducción Viviente lo dice más claro. Dice el versículo 2, Romanos 12:2, en la Nueva Traducción Viviente, dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Yo les pregunto, la gente que está a tu alrededor, que tú conoces o que de alguna manera tienes algún trato con ellos y que no son cristianos, ¿cómo es su conducta? Te pregunto, ¿cómo es su conducta? Pues, perdón, su conducta es una conducta incrédula, de muchas dudas. Su conducta es una conducta no apegada a las conductas del Señor, y esas conductas eventualmente se convierten en costumbres. Entonces, esas conductas, por ejemplo, el que habla mentiras, pues es una mala conducta que se le convierte en un mal hábito. Y así está el mundo. Al mundo se le hace fácil mentir. Entonces, dice ahí el autor: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar, y entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Perdón. Esta frase, no os conforméis o no imiten las conductas o costumbres del mundo, la usó Pablo para referirse a no asumir nosotros los cristianos, no asumir una apariencia externa contraria a lo que hay en el interior. En otras palabras, cuando una persona se amolda a las cosas de este mundo siendo cristiano, es como ponerse una máscara en un acto de encubrimiento, ¿verdad?
Soy cristiano, pero salgo de la iglesia y me pongo una máscara para que la gente no sepa que soy cristiano. Y eventualmente podemos estar adoptando las conductas y costumbres de este mundo. Hay que tener cuidado. ¿Por qué Pablo les hizo esta exhortación a los de la iglesia en Roma? Porque les escribió esta carta a los cristianos de la iglesia en Roma. Bueno, es que debido a su alejamiento de la palabra, ese alejarse de la palabra, por eso el tema, hacer de la palabra algo supremo en nuestra vida, que tenga el primer lugar en nuestro corazón. Estos cristianos, algunos de la iglesia en Roma, se habían alejado de la palabra, les vino frialdad, ligereza, y eso los llevó a vivir una vida cristiana light, muy ligera, sin fuerza espiritual. ¿Por qué? Porque habían permitido y habían adoptado algunas conductas y costumbres mundanas. Entonces, allá en el mundo se comportaban de una manera y llegaban a la iglesia con la máscara de cristianos. Y no, tenemos que ser los mismos dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, ¿sí? Entonces Pablo les escribe amonestándoles a que buscaran impedir que esas conductas continuaran. Bueno, y aquí podemos aplicar, y tengo que decirlo, porque pues la Biblia de eso se trata, de vernos en el espejo de la Biblia y confrontarnos. Si alguno de nosotros hemos adoptado alguna conducta del mundo y llegamos aquí y nos ponemos la máscara de cristiano, hay que deshacernos de eso. Cristianos allá afuera y cristianos aquí adentro, ¿verdad? Por lo tanto, entonces debemos hacer de la palabra de Dios la ley que rija nuestra vida, nuestros pensamientos y nuestras conductas. Yo me debo comportar como dice aquí la Biblia. A lo mejor alguno dirá, ¿a poco usted es perfecto? No, no soy perfecto, también lucho igual que ustedes, ¿sí? Y el mismo desafío que nos da la palabra, pues es para mí también este desafío. Yo tengo la responsabilidad de hacer de la Biblia mi estilo de vida, pensar como piensa la Biblia y conducirme como la Biblia nos enseña que debemos conducirnos. Dijimos que una ley es una regla, es una norma que es constante, es invariable, no puede cambiar, la cual es dictada por una autoridad que prohíbe o manda algo que es justo, que se debe de cumplir para el bien individual o colectivo. Por ejemplo, hablando de leyes, yo me puse a investigar un poquito acerca de algunas funciones principales de la Corte Suprema de aquí de los Estados Unidos. ¿Qué funciones tiene la Corte Suprema? ¿Qué tiene que hacer la Corte Suprema? Bueno, número uno, interpretar y aplicar correctamente las leyes establecidas en la Constitución. Esa es su responsabilidad. Número dos, la Corte Suprema tiene la responsabilidad de resolver en base a la ley casos federales o disputas entre estados o entre el gobierno y los estados. Pero también la Corte Suprema tiene la responsabilidad de proteger los derechos civiles para el bienestar de los ciudadanos, los que formamos parte de este país. Las decisiones de la Corte Suprema son definitivas, no pueden ser apeladas ante ninguna otra autoridad. Bueno, escuchen esto, tuve que decir esto para confirmar que la palabra de Dios está por encima de las leyes que rigen cualquier país. ¿Sí? Es más, muchas de las leyes que rigen muchos países están fundamentadas en la Biblia, ¿verdad? Así que los 10 mandamientos que Dios le dio a Israel y muchas otras leyes que Dios decretó en su palabra, pues contienen mandatos justos, contienen mandatos que están encaminados al bien de los hijos de Dios. Por lo tanto, la supremacía de la ley de Dios son los límites que Dios estableció para nuestro beneficio. No debemos traspasar lo que el Señor dice en su palabra, porque si traspasamos sus leyes o sus mandamientos, pues vamos a tener problemas. Y aquí nos conectamos con el tercer punto. El tercer punto que vamos a tratar de los 4 con los que terminamos este tema es nuestra responsabilidad
hacia la palabra de Dios? ¿Ustedes creen que tengamos una responsabilidad hacia la palabra de Dios? Porque hay ocasiones en que leemos la Biblia, leemos un capítulo, otro. Incluso hay quienes han leído la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, varias ocasiones, pero es bueno leer la Biblia, pero es mejor leerla y aplicarla a nuestra vida. Entonces, recordemos algunas de las responsabilidades que ya sabemos, no es nada nuevo, pero tenemos responsabilidades hacia la palabra de Dios. Por ejemplo, número 1, debemos confiar en ella porque la palabra de Dios es fiel. ¿Tú confías en lo que dice Dios? ¿Por qué? Porque es fiel, simplemente. Los años que yo llevo caminando con el Señor, nunca la palabra de Dios ha cambiado. Siempre ha sido la misma, La misma palabra que Dios le dio a Abraham, a Noé, a Josué, a Moisés, a los profetas, en los salmos, es la misma palabra que seguirá por toda la eternidad cumpliéndose porque es fiel. El problema que tuvo Israel en el desierto fue precisamente que llegó un momento en medio de su desesperación y de su humanidad que ellos llegaron a dudar de las promesas que Dios les hizo a su pueblo. Por cierto, la incredulidad de la primera generación les impidió ver y disfrutar de la tierra que Dios les había prometido. No solamente por su incredulidad, sino por su idolatría, por su constante y continuo quejarse, como luego nos pasa a nosotros. Tengamos mucho cuidado de que la queja, la incredulidad no nos arrastren a alejarnos del Señor, sino por el contrario, que cuando viene la duda a nuestra vida, vayamos a la palabra, porque la palabra nos fortalece, la palabra nos anima, la palabra nos limpia, la palabra es la lámpara que alumbra nuestro caminar diario, la palabra es nuestro alimento, hay que alimentarnos cada día de la palabra. En el Salmo 119 que estamos estudiando, pero en los versículos 137 y 138 confirman lo que estoy hablando. El primer punto entonces, hablando de nuestra responsabilidad hacia la palabra de Dios, es que debemos de confiar en ella. Dice el Salmo 119, 137 y 138, lo leo en la Nueva Traducción Viviente, dice: oh Señor, tú eres recto y tus ordenanzas son justas. Tus leyes son perfectas y absolutamente confiables. La Reina Valera lo dice ahí, y muy, muy fieles. En el Salmo 19, David escribió precisamente de la ley. Él dijo: la ley de Jehová ¿es qué? Es perfecta. Y ahí sí, la palabra perfecta significa perfecta en todo el estricto sentido de la palabra. Es perfecta, no cambia, ¿sí? Que convierte el alma, ¿sí? El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Hay otra versión que me encontré por ahí que dice: la declaración jurada de Dios hace sabio al de espíritu humilde, al de espíritu dócil y enseñable. Lo voy a repetir porque este versículo 7 del Salmo 19, dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, y el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Esta versión que me encontré ahí dice: la declaración jurada de Dios hace sabio al del espíritu humilde, al que es dócil y al que es enseñable. ¿Por qué digo esto? Y tiene sentido el texto en esta versión, porque hay quienes dicen: pues eso ya me lo sé. Eso es como el ABC del cristianismo. Sí, pero a veces ni el ABC del cristianismo vivimos. Entonces hay que vivir el ABC del cristianismo, pero hay que vivir también todo lo grueso, lo fuerte, lo generoso de la revelación de Dios. Hablando de la declaración jurada de Dios, una declaración jurada, o aquí se conoce como un affidavit, ¿sí? Es un documento en el que una persona con autoridad
establece que la información contenida en ese documento es cierta y es veraz. Bueno, les tengo noticias. La palabra de Dios, todos los dichos en este documento son ciertos y son verdad, ¿sí o no? ¿Sí? La semana pasada yo les decía, todo lo que la Biblia dice acerca del diluvio es la verdad. Todo lo que Dios dice acerca de la conquista de la tierra de Canaán es la verdad. Todo lo que Dios dijo acerca del pueblo de Israel es la verdad. Todo lo que Dios dice acerca de la destrucción de Sodoma y Gomorra es la verdad. Todo lo que dice la Biblia es la verdad, ¿sí? Sin embargo, hemos visto cómo el tradicionalismo religioso o el legalismo orgulloso han neutralizado o han ahogado el espíritu de la esencia de la palabra. No voy a entrar en el tema, pero los fariseos que andaban detrás de Jesús le daban más importancia a las tradiciones establecidas por los hombres que a los mandamientos dictados por el Señor. Como por ejemplo el lavarse las manos. Una ocasión fueron con Jesús y le preguntan, Señor, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos? O sea, le daban más importancia a una tradición que a los mandamientos del Señor. Inclusive a los mismos fariseos, Jesús los reprendió porque les dijo, ustedes invalidan el poder del mandamiento por sus tradiciones. ¿Qué era lo que estaban haciendo los fariseos? Pues bueno, en el mandamiento de honrarás a tu padre, creo que es el número 5, honra a tu padre y a tu madre. Ellos no lo estaban honrando por hacer las tradiciones. En otras palabras, dejaban que papá y mamá se las arreglaran. Los padres tienen un lugar, cuando ya tenemos nosotros nuestra propia familia, nuestros padres tienen un lugar, un segundo término. ¿Por qué? Porque ahora mi prioridad es mi familia. Bueno, lo que estaban haciendo los fariseos es que se olvidaban de los padres en la ayuda económica o de alguna necesidad que ellos estaban padeciendo por cumplir la tradiciones de hombres y los desprotegían aún económicamente. Entonces Jesús les exhorta y les dice, ustedes invalidan el mandamiento de Dios de honrar a papá y a mamá por sus tradiciones, ¿sí? Entonces en el Salmo 19:8 dice David, los mandamientos de Jehová son rectos porque alegran el corazón. ¿Qué hacen los mandamientos del Señor? También nos alegran el corazón. Cuando andas así con el corazón así medio apachurrado por alguna situación que estás viviendo, hay que ir a la palabra nos alegra el corazón, ¿sí? El precepto o la norma o el canon de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Así que la palabra es fiel. Y si la palabra es fiel, ¿qué tenemos que hacer nosotros con la palabra? Pues ser fieles a todo lo que dice en la palabra. Ese es el primer punto, una de nuestras responsabilidades hacia la palabra. Número 2, otra responsabilidad que tenemos los hijos de Dios con respecto a la palabra es que debemos anclarnos bien en ella, porque la palabra de Dios es infinita. Hay que anclarnos en ella. ¿Qué significa esto? Que la palabra de Dios es tan amplia porque contiene todo tipo de instrucción, todo tipo de información acerca de las cosas que pertenecen al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Pero también ahí en la palabra del Señor encontramos todo lo que tiene que ver con los asuntos de la vida cristiana de los cristianos, valga la redundancia. ¿Tienes algún problema? Ahí encuentras una solución. ¿Tienes una situación de tristeza? Ahí la palabra te va a fortalecer. Hay sufrimiento en el corazón, pues Pablo dice que vayamos al que es el Padre de misericordias y el Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que vayamos y consolemos a los que están en algún sufrimiento. Entonces ahí en la palabra de Dios encontramos el consejo perfecto, porque los dichos del Señor son perfectos. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bueno, dice el Salmo 119, versículo 96. Lo leo en la palabra de Dios para todos. He visto que todo en la vida tiene sus límites,
Pero lo único que no tiene límites es tu ley, porque es infinita. Entonces por eso hay que anclarnos en ella, porque la ley del Señor es infinita. Jesús dijo en Mateo 24:35, en la versión Dios habla hoy, un texto que todos conocemos. Dice ahí la Biblia: el cielo y la tierra pasarán o dejarán de existir, dice esta versión, pero mis palabras no dejarán de cumplirse. ¿Alguna ocasión el Señor te ha prometido algo y no te lo ha cumplido? Nunca. Todos debimos haber dicho nunca. ¿Alguna ocasión Dios te ha prometido algo y no te lo ha cumplido? Dilo, nunca, nunca, nunca. Algunas de las leyes de los diferentes países son revisadas y requieren enmienda. Por ejemplo, la primera enmienda de la Constitución de este país, la cual es considerada una de las más importantes, porque protege precisamente la libertad de religión, la libertad de expresión, la libertad de prensa, la libertad de poder reunirnos. Además garantiza que el gobierno no puede interferir en ninguna de estas libertades. Bueno, escuchen esto, la palabra de Dios fue escrita por más o menos 40 autores diferentes en un periodo de 1500 años y jamás ha necesitado ninguna enmienda, jamás ha necesitado ninguna modificación, jamás ha necesitado ninguna reforma, porque la palabra de Dios es perfecta, punto. Es perfecta, ¿sí? Nunca ha tenido una enmienda. Hay diferentes interpretaciones, pero al final de cuentas, y diferentes versiones, el sentido de cada texto en la Biblia es exactamente el mismo, ¿sí? Nadie le quita, nadie le añade. No se debe de hacer eso. ¿Cómo no anclarnos a la palabra de Dios? ¿Sí? Número 3, otra responsabilidad que tenemos como hijos de Dios ante la palabra es apartar tiempo para escudriñarla y meditar en ella. No me tienen que contestar, pero yo les pregunto, ¿cuántos de ustedes leyeron hoy la Biblia? ¿Cuántos meditaron en ella? ¿Cuántos la escudriñaron? ¿Verdad? A veces nuestras actividades no nos lo permiten, pero el llamado es precisamente apartar un tiempo. Todos estamos ocupados, pero tenemos una responsabilidad hacia la palabra. ¿Cuál es esa responsabilidad número 3? Apartar el tiempo. Es decir, este tiempo, el tiempo que sea, 15 minutos, 10 minutos, 1 hora. Obviamente, entre más tiempo apartas para escudriñar y meditar en la palabra, pues más te vas a enriquecer con la palabra. Porque si le dedicas 5 minutos, pues no, en 5 minutos no se escudriña un texto de la Biblia. Lo puedes leer y puedes hacer una meditación así rápido, a vuelo de pájaro, pero no se va a entender. Pero como la palabra de Dios es más dulce que la miel, cuando yo me pongo a leer la palabra, me clavo en la palabra y empiezo a buscarle, empiezo a escarbar. De hecho, la palabra escudriñar significa escarbar, cavar profundamente, examinar los textos de la Biblia, investigar las escrituras. Hay muchas herramientas el día de hoy que nos ayudan a investigar, a escudriñar las escrituras, para en ese sentido entonces aprender los principios y los mandamientos que contiene la palabra, con el fin, una vez que aprendo esos mandamientos que contiene la palabra, no basta con aprenderlos solamente, hay que aplicarlos a nuestra vida, porque en la aplicación de los principios y mandamientos del Señor contenidos en la palabra nos van a ayudar a actuar con sabiduría y nos van a llevar a la vida eterna. ¿Por qué no buscar escudriñar la palabra? De hecho, Jesús habló con los líderes religiosos y les dijo en Juan capítulo 5, versículo 39, ustedes estudian las escrituras a fondo porque en ellas piensan que ellas les va a dar la vida eterna. La misma Biblia en sí misma, sí escrita, lo que es el papel y la letra, eso no es lo que va a dar la vida eterna, ¿verdad que no?
este papel no nos va a llevar a la vida eterna. Es el sacrificio perfecto de Jesús en la cruz del Calvario, el derramamiento de su sangre para la limpieza de nuestros pecados, lo que nos da la salvación. Entonces, los líderes religiosos que perseguían a Jesús pensaban que porque ellos estudiaban la ley, ¿sí?, la misma ley en sí misma les... No, yo ya estudié, somos peritos en la ley, ya nos da... ¿Se acuerdan de Nicodemo? Nicodemo era un maestro de la ley que enseñaba y era un maestro reconocido, pero no había nacido de nuevo, lo cual nos enseña el pasaje que pues la ley en sí misma no da la vida eterna. Entonces Jesús los reprende, les dice, ustedes... Estoy leyendo este texto, Juan 5:39, en la Nueva Traducción Viviente. Ustedes estudian las Escrituras a fondo. Qué bueno, hay que estudiarlas, pero hay que vivirlas. Dice, porque piensan que ellas les darán la vida eterna, pero las Escrituras me señalan a mí, decía Jesús. Sin embargo, ustedes se niegan a venir a mí para recibir la vida eterna. La aprobación de ustedes no significa nada para mí. O el hecho de que ustedes lean la Biblia o las Escrituras no significa eso nada para mí, porque sé que no tienen el amor de Dios dentro de su corazón. Versículo 43, yo he venido en nombre de mi Padre y ustedes me han rechazado. Sin embargo, si otros vienen en su propio nombre, ustedes los reciben con gusto. 44, con razón les cuesta trabajo creer, pues a ustedes les encanta honrarse los unos a los otros, pero no les importa la honra que proviene del único que es Dios. Sin embargo, dice versículo 45, no soy yo quien los acusará ante el Padre, Moisés los acusará. Si Moisés, en quien ustedes han puesto su esperanza, si en verdad creyeran en Moisés, me creerían a mí porque él escribió acerca de mí. Pero como no creen ni en él, ni lo que escribió él, ¿cómo creerán en lo que yo les digo? Cuando dice ahí que habla de Moisés, está hablando de la ley que escribió Moisés. Ustedes creen en la ley, lo que dijo Moisés en la ley, pero Moisés habló de mí en la ley, pero no creyeron lo que Moisés escribió. ¿Cómo van a creer en mí? ¿Sí? Entonces, debemos pues buscar la palabra del Señor, escudriñarla, meditar, tratar de entender los textos de la Biblia, apartar un tiempo para estudiar la Biblia, para que no te engañen, para que no nos vayamos ante todo viento de doctrina, que no faltan en este tiempo, todo viento de doctrina, ¿sí? Entonces, debemos apartar tiempo para ella. Otra responsabilidad que tenemos ante la palabra de Dios es andar y vivir de acuerdo a la palabra. Andar y vivir de acuerdo a la palabra. En el Salmo 119:1 dice la Biblia, y bienaventurados los perfectos de camino, los que andan, andar, caminar, estilo de vida, los que andan en la ley de Jehová. Andar significa precisamente lo que ya mencioné, un estilo de vida de acuerdo a la palabra. Jesús dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, ese camino que tú y yo debemos caminar, el camino que caminó Jesús, el camino que nos establece la palabra. Yo soy la verdad, hay que andar en la verdad, decía yo, para ser veraces, personas confiables, para entonces en ese sentido poder tener acceso a la vida eterna. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, número 4, debemos andar en la verdad para ser veraces. Número 5, seguimos avanzando. Salmo 119, versículo 46. Número 5, debemos enseñarla, y no solamente enseñarla a otros, debemos predicarla. Por ejemplo, los que son padres de familia, ¿le enseñas la Biblia a tus hijos? Cada quien responde. Pero esta es una responsabilidad que tenemos. Si no lo estás haciendo, te recomiendo que lo hagas. Enséñale la palabra a tus hijos. Enséñale, si tienes nietos, a los nietos ahora. Yo ahora enseño a mis nietos, ¿sí? Y a mis hijos les sigo enseñando la palabra. La Biblia dice así. La Biblia contiene esto. No te vayas por ese lado.
Hay que predicarla también, ¿verdad? En Salmo 119, 46 dice: hablaré de tus testimonios delante de los reyes y no me avergonzaré. ¿Tú te avergüenzas de hablar la palabra? ¿Alguien se avergüenza? Porque hay quienes se avergüenzan de hablar la palabra y prefieren ser cristianos de la secreta. Que nadie se dé cuenta que soy cristiano, porque me van a señalar, se van a burlar de mí. No, que no te avergüence. Pablo le escribió a Timoteo y le dijo: no te avergüences de dar testimonio de mí y de la palabra. ¿Por qué? Porque en el tiempo de Pablo y Timoteo había una tremenda persecución. Realmente ser cristiano y ser un ministro era un gran desafío. Entonces Pablo le escribe a Timoteo y le escribe palabras para animarlo: no te avergüences de dar testimonio de mí y mucho menos de la palabra. No nos avergoncemos, prediquemos la palabra. En el Salmo 119, versículo 172, dice: hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia. Son justos y son justicia. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 15, Pablo le aconseja a Timoteo: procura con diligencia. Lo contrario a la diligencia, ¿qué es? ¿Qué es? La negligencia. Procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Otra versión dice que explica correctamente la palabra de verdad. Es muy importante que si tienes hijos que son jóvenes o que son más pequeños, que tú les lleves la palabra a su nivel. Podemos hablar la palabra de Dios al nivel de ellos, porque a veces no lo entienden tal literal como está. Entonces tenemos que explicárselas de alguna manera, como lo hacen los maestros de los niños, como a través de una película los niños también pueden aprender los textos de la Biblia, a reconocer que Jesús es el Rey de Reyes y el Señor de Señores, a través de figuras, a través de imágenes, etcétera, a través de dibujos animados. Podemos estar enseñando a los niños. Por ejemplo, hermana Marisela, ¿cómo enseñan a los niños un texto de la Biblia? ¿Cómo? Por medio de dibujos animados, ¿verdad? Les están enseñando la Biblia. Les dan algunas versiones de la Biblia diferente que la Reina Valera. Por tanto, entonces, se requiere que hablemos y expliquemos correctamente la palabra de Dios, y se requiere que al hablarla y predicarla, la hablemos con precisión, haciendo una correcta interpretación de la palabra del Señor. ¿Verdad que sí es necesario? Hay dos palabras en el griego que nos ayudan a entender este principio de predicar la palabra correctamente. Primero la interpretamos bien, no de acuerdo a lo que yo pienso, sino de acuerdo a lo que yo escudriño en los diccionarios bíblicos, en las concordancias. Vamos a los originales y empezamos a escarbar para sacarle el sentido literal o verdadero de lo que significa cada texto. Estas dos palabras nos van a aclarar un poco el punto. La primera es eisegesis, así como se oye. Es una palabra griega, está muy simple. Eisegesis, sin H, así como se oye. Esta eisegesis es el proceso de leer en un pasaje algo que no dice ahí, algo que no está dicho ahí, ¿sí? Debido a eso, se le da una interpretación, un significado equivocado, o que fluye de un interés personal con el fin de hacer una doctrina personal. Por ejemplo, hay quienes han hecho una eisegesis o una interpretación equivocada de Mateo 18:18, diciendo, cuando dice Jesús ahí en Mateo 18:18, de cierto les digo que todo lo que ataren en la tierra será atado en el cielo. ¿Sí?
Bueno, los que predican acerca de la guerra espiritual y dicen que al diablo hay que atarlo y que a los demonios hay que atarlos y que hay que atar el espíritu de esto y el espíritu de aquello, bueno, eso es una eisegesis precisamente, o mejor dicho, o dicho de otra manera, una interpretación equivocada del texto. Eso no quiso decir Jesús. Los predicadores han malinterpretado este texto porque en ninguna manera Jesús está hablando de atar al diablo. Más bien lo que el contexto está enseñando o lo que Jesús está enseñando en el contexto es acerca de cómo se debe de perdonar a un hermano cuando ofende a otro. Ese es el contexto. Nada que ver con atar al diablo, como algunos lo interpretan. La segunda palabra, la primera entonces fue eisegesis, la segunda es exégesis. Y ahí significa precisamente extraer del pasaje, el texto que estamos estudiando, extraer de ahí el significado correcto del tema de la enseñanza que estamos escudriñando, pero lo vamos a hacer palabra por palabra, ¿sí? Usando la tercera regla de la hermenéutica, ¿sí? ¿Qué dice la tercera regla de la hermenéutica? Que es necesario tomar las palabras considerando todo el contexto, las palabras anteriores y las palabras posteriores del texto que estamos estudiando. ¿Por qué? Porque si tú solamente lees un texto y de ahí dices, pues sí, se me hace que hay que atar al diablo, porque aquí dice que todo lo que atares en el cielo será atado, todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo. No, hay que leer lo que dice los versículos anteriores y los versículos posteriores. Mis hermanos, hoy más que nunca, bueno, en todo tiempo ha habido herejías, ha habido interpretaciones. Ok. Hoy más que nunca necesitamos convertirnos precisamente en defensores de la sana doctrina, ¿sí? No de la palabra, porque la palabra pues esa no necesita defensa, porque es la verdad. La verdad no se tiene que defender, la verdad se tiene que publicar. Pero precisamente al hacer de la palabra de Dios algo predominante en nuestra vida, nos ayuda a hacer una defensa de la sana doctrina. Hay muchas doctrinas muy raras y muy equivocadas, ¿sí? Y están arrastrando a mucha gente a caminos diferentes, ¿no? Entonces, el otro día, por ejemplo, un hombre, yo lo vi que andaba recogiendo por ahí plástico y Dios me movió a darle una ofrenda. Y en cuanto agarró la ofrenda, le dije, mira, toma para que vayas y comas algo, si no has comido. Dijo, esto que me está usted dando, lo voy a llevar a mi iglesia. ¿A cuál iglesia lo vas a llevar? Yo pertenezco a la Iglesia Universal, ahí donde paran de sufrir. Le dije, no te lo estoy dando para tu iglesia, te lo estoy dando para ti. Yo no voy a contribuir a un ministerio, entre comillas, que están llevando a la gente por caminos equivocados, ¿verdad? Entonces, necesitamos alinearnos a lo que dice Dios en la palabra, y para eso pues hay que escudriñarla, para eso hay que amar la palabra, hay que apartar tiempo para ella, hay que estudiarla, hay que extraer de los textos que estamos estudiando el verdadero significado de la Biblia. El último punto entonces, y así vamos a concluir, es número 4, las bendiciones que se reciben los que aman y siguen la palabra. Les voy a preguntar en este punto, porque se supone que todos hemos tenido experiencias con la palabra. De hecho, este cuarto punto, las bendiciones que yo pueda mencionar, que son solamente algunas, no necesitan mucha explicación, ¿sí? Pero sí podemos publicar lo que la bendición que yo he recibido por el hecho de haber
de haber aplicado la palabra en mi vida. Entonces yo quisiera preguntarles a algunos de ustedes, cuando tú pusiste en práctica la palabra de Dios, lo que Dios habló a tu corazón, ¿cómo resultó en bendición esa puesta en práctica de la palabra de Dios? Les pregunto a algunos de ustedes. No sé si hice bien la pregunta. ¿Sí se entiende la pregunta? ¿O qué bendiciones tú has recibido en tu vida por el hecho de haber aplicado la palabra de Dios en alguna situación que experimentaste? A ver, levanten la mano y me dicen. A ver, José. Hay que confiar en las escrituras y no en el hombre, ¿verdad? Entonces, cuando aplicamos la palabra, pues bueno, ¿por qué no confiar en el hombre? Porque Dios es más confiable que el hombre. Nosotros fallamos. De hecho, hay un principio que yo manejo en el ministerio cristiano. Yo como pastor, yo les digo a los servidores, el ministerio cristiano se desarrolla en base a la confianza. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, Dios me confió a mí la responsabilidad de llamarme, el privilegio y la honra de llamarme a pastorear, porque yo no voy a confiar. Bueno, ya si alguno falla a la confianza que se le está delegando, pues es responsabilidad de cada uno, ministerialmente hablando, ¿verdad? Entonces, pero confiar en la palabra es lo más veraz, ¿sí? Alguien más que aplicó la palabra y le fue de bendición, ¿sí, hermana María? Fuerte. La palabra del Señor le ha infundido fe y confianza para seguir adelante en el camino. Muy bien. A ver, Salvador, mande. Le da gracias al Señor porque su hijo fue un milagro, ¿verdad? No podían tener hijos, ¿verdad? Ustedes ven a Noah, el que toca la batería aquí. Ese es un milagro de Dios. Y eso es qué bendición, ¿verdad? Cuando pues no se puede físicamente tener un hijo, pues bueno, la ciencia dice una cosa, pero Dios dice otra, ¿verdad? Así que bendiciones, hermana. Hay gozo cuando predica uno la palabra del Señor, ¿verdad? Sí, hay que seguir predicando. Hermana Marisela. Wow. Muy bien, ahí está la palabra aplicada, enseñando a los niños y el fruto que surge, ¿verdad? Sí, hermana Delia. Cuando estamos en alguna situación difícil y leemos la palabra nos da paz, nos infunde paz. Jorge.
palabra da confianza, ¿verdad? Hay algunos puntos aquí que yo menciono y terminamos con esto. Algunas de las bendiciones que recibimos por causa de seguir y amar la palabra es, la palabra nos hace cercanos a Dios, nos ayuda a mantenernos cercanos a Dios. ¿Por qué? Porque la palabra dijimos que contiene el corazón de Dios. Entonces, cuando yo estoy meditando, escudriñando la palabra del Señor, estoy acercándome a Él, estoy acercándome a su corazón. Dice el Salmo 119, confirmando este punto, versículos 151 y 52. Cercano estás tú, Jehová, y todos tus mandamientos son verdad. Hace ya mucho que he entendido tus testimonios, que para siempre los has establecido. Otra de las bendiciones que recibimos por causa de amar la palabra y seguir la palabra es limpieza, santificación para fructificación espiritual. Jesús dijo, yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Todo pámpano, toda rama que en mí no lleva fruto lo quitará, pero todo aquel que lleva fruto lo limpiará. Santificación para que lleve más fruto, fructificación de nuestra vida. Y ya vosotros estáis limpios por la palabra que les he hablado. La palabra nos limpia, la palabra nos purifica. Y número 3 y última, de las bendiciones, entre muchas otras, la palabra de Dios, amar la palabra y seguirla, produce en nosotros libertad física, libertad emocional y libertad espiritual para predicar la palabra. El Señor les dijo a los discípulos antes de partir, recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos. Y ellos hablaron con denuedo, hablaron con libertad la palabra del Señor. Dice Juan 8:32, hablando Jesús, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. ¿Cuántos son libres en esta noche? ¿Puedes darle un aplauso de alabanza a Él? Gracias, Señor. Somos libres en Cristo Jesús. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar y así terminamos esta noche. Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias por la oportunidad que nos has dado nuevamente de poder recibir el consejo de tu palabra. Gracias, Señor, por enseñarnos a través de este salmo que mientras alguien hable mal de nosotros, nosotros meditaremos y confiaremos en tu palabra, Señor. Y no solamente meditaremos en tu palabra, Señor, escribiremos en las tablas de nuestro corazón tu palabra, Señor. Gracias porque tu palabra es la verdad y por tu palabra hemos sido transformados. Por eso la exaltamos, por eso le damos un lugar de preponderancia en nuestra vida, Señor. Gracias porque al poner en práctica tu palabra hay bendición, Señor, cuando confiamos en ella porque ella es fiel. Cuando nos anclamos nuestra vida en ella, Señor, ella es infinita. Cuando ponemos en práctica cada uno de los mandamientos que tú nos estableces, podemos ser bendecidos, Señor. Por eso queremos apartar tiempo para escudriñarla y meditar en ella, Señor. Fortalécenos, que podamos este desafío ponerlo en práctica cada día, Señor, para que nuestro andar y nuestro vivir sea de acuerdo a tu palabra, Señor. Y así tú nos bendecirás, Señor. Tú bendecirás nuestra vida con paz, tú bendecirás nuestra vida manteniéndonos cerca de ti, Señor. Tú nos limpiarás, tú nos purificarás, seremos ramas que fructifican espiritualmente, Señor. Miembros de tu cuerpo, Señor, que somos fructíferos, Señor. Y tendremos libertad física y libertad espiritual para proclamarte a ti como el Rey y Señor de nuestras vidas, Señor. Que tu palabra sea la máxima autoridad en nuestros corazones, que sea la ley que rija nuestra vida, nuestros pensamientos y nuestras conductas. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Ahora pedimos, Señor, que nos lleves con bien hasta nuestra casa, Señor, y el día de mañana, Señor, que podamos tener un día
bendecidos, Señor, porque tú estarás con nosotros, tú guiarás nuestros pasos, Señor, y tu palabra alumbrará nuestro caminar diario, Señor. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén. Dale el aplauso de alabanza al Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos, que Dios les bendiga. Nos vemos el domingo a la 1 de la tarde. Si usted no tiene que irse, hay café, hay pan, hay galletas. Lo invitamos a que tome un tiempo para convivir.